Hola, hola, espero que estén todos súper bien. Bienvenidos a un segundo capítulo de Voz Organic. El día de hoy estaba pensando en quién me voy a inspirar hoy para poder hacer este capítulo, porque yo, la verdad, no sé cómo manejarme sin esa inspiración, porque lo que entrego, lo quiero entregar desde mi alma, desde ese grandioso y hermosísimo espacio sagrado que tenemos todos. Entonces conecté mucho con la diosa Venus que me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Y en todos mis profundos despertares y en toda esa autocontemplación, ese autoanálisis, me he dado cuenta que he sido muy acompañada de esta energía, ya que siempre he querido tener ese estiramiento de mi alma a través de la belleza, la armonía, la estética, el amor, en esa profunda conexión de la feminidad que se contempla en el sentir de mujeres y hombres, porque energéticamente todos somos y tenemos jugosísimo elixir, exquisito elixir de energía femenina. Sin importar que seas hombre o mujer, esto habita en ambos sexos. Entonces, desde niña fui muy inspirada por la belleza, todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que yo podía contemplar y que llenara mi corazón. Siempre me dirigió mucho la belleza y siempre me dirige hacia un diferente escalón. También quiero decir que cuando hablo de inspiración, me refiero a in-spirit o a ese espíritu que me llena, ese que me da gozo y alegría. Fui una niña muy tranquila y con un profundo sentir, tan así que cuando yo hablaba, duraba horas filosofando de mi sentir y de cómo yo veía las cosas. Tenía que ponerle palabras simplemente. A veces sentaba una tía, a veces una prima, siempre. Cuando me encontraba en ese espacio sagrado de mi alma, simplemente lo quería compartir y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Realmente soy una mujer que está muy conectada con la filosofía del alma. Siento que sí, porque es algo que he estado contemplando y valorando mucho últimamente, porque me doy cuenta de que la profundidad, quien tiene ese coraje y esa valentía de ir a aspectos más profundos, definitivamente está en otro nivel, porque cuando tú estás siempre conectando con la superficialidad de las cosas y no le das una profundidad al sentir, a como esa medicina, como a llenar cada sentido de ti, de esta medicina, de esta sabiduría que habita en ti, es como que te estás perdiendo de mucho. Entonces, puedo decir que mis momentos más oscuros fueron aquellos que definitivamente me enfoqué demasiado en analizar las cosas. ¿Por qué? Porque esto era parte también de mi camino. Yo necesitaba darle orden a todo lo que yo sentía. Y ahí fue cuando yo me encontré con el verdadero caos, porque había demasiado caos. Es como cuando tú entras a una casa y hay una energía simplemente sintiendo y el reguero y el reguero. Y entonces yo entré como a esa psique en mí y comencé a poner orden y a darme cuenta de cada cosita que tenía y desempolvando cosas, como cuando tú entras a una biblioteca de años que tienes cerrada y tú comienzas a soplar y a sacar todo, como todo ese polvo. Y claro, para ir equilibrando poco a poco con mi sentir, entonces darle orden a mi sentir, pero no nunca dejar de sentir claramente. Quiero que sepan que esto yo lo viví mucho como madre. Como madre, yo comencé a ordenar mi vida mentalmente. Y mientras yo la ordenaba, yo comencé a sentir esta inspiración que me llevaba a la cocina, a hacer algo diferente.
y quizás sin saber con lo que me topaba, pero el amor era tan grande o es tan grande a la hora de yo prepararle algo a los niños que me hace hacerlo lo más sabroso, lo más hermoso, aun sea con poca cosa. Y siento que esto es algo que no podemos perder y que tenemos que desarrollar y desarrollar a través del tiempo. Entonces, pero bueno, vuelvo a conectar con lo que me quedé en que cuando yo estaba creciendo, ahí voy, yo estaba inspirada por el maquillaje. A mí me encantaba, me fascinaban los colores y por fin cuando mi mamá me dejó maquillarme, yo comencé a maquillarme, ponerme colores y yo veía cómo el alma se mostraba a través de esa belleza y de verdad que para mí fue una época súper hermosa, pero también como todo tiene su desequilibrio, yo llegué a parar mucho en el espejo. Yo me hacía el pelo, yo me hacía todo eso, como en ese espejo de Venus de quién eres, quién eres, quién eres. ¿Eres esto? ¿Eres esta mujer con el pelo rizo? ¿Eres esta mujer con el pelo lacio? ¿Eres esta mujer con la boca roja? ¿Eres esta mujer? Es como esta gran obra que existe y súper famosa de Edward Burne Jones, se llama El cuadro de Venus, perdón, El espejo de Venus. Es un cuadro muy hermoso, lo pueden buscar, donde están muchas mujeres mirando como un pozo, donde refleja la imagen de cada una de ellas. Bueno, en esa podemos que andemos todavía por ahí, a veces, cuando es necesario, pero lo importante es salir de ahí porque para profundizar más no es necesario mucho estar constantemente pegada a un espejo. Y lo puedo decir porque, imagínense, yo desde niña conectando como con esa curiosidad por la vida y por lo que yo estaba viendo y lo que estaba viviendo, esto realmente me llegó más todavía cuando yo comencé a maquillar a otras personas. Había gente que me decía, pero tú sí haces ese delineado bonito, hámelo a mí. Y yo dije, ven acá, pero yo necesito comprar libros, yo necesito hacer muchas cosas. Déjame yo maquillar y que este sea mi medio de trabajo porque esto es súper divertido. Y yo conocía gente, comenzaba a relajar, a disfrutar del momento mientras maquillaba. Me topé con novias que podía también darle como ese soporte emocional de acompañarle en su día tan importante, a quinceañeras, a damas. Y esto para mí era como algo súper divertido que yo estaba viviendo. Y finalmente, ya no solamente maquillaba, sino que ya la gente comenzó a decirme, óyeme, yo quiero que tú me enseñes a maquillar. Ya yo no quiero que tú nada más me lo pongas el delineado, no, enséñame a maquillar. Y yo decía, wow, 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 pero esto está buenísimo. Y ahí comencé a armar grupitos para enseñar cómo maquillar y se hacían como unos espacios súper hermosos donde todas hablábamos, relajábamos mientras nos maquillábamos y nos inspirábamos con un espejo en la mano. O sea, algo súper venusiano, así como que muy, muy, pero muy venusiano. Pero esto fue de manera orgánica, que a mí que yo comencé a maquillar y a enseñar a maquillar. Todo eso era como requerimiento de la gente, pero enséñame, pero hazme. Y yo, bueno, ok. Y me dejaba guiar simplemente y hasta el día que un día me pasó algo súper fuerte. Yo andaba con mi mamá y yo estaba maquillando en una empresa que iba a abrir y iba a inaugurarse ese día. Y cuando yo estaba maquillando a una chica, viene su mamá a la hora de cobrarme, de yo cobrar, o sea, de ella pagarme, me dice, ven acá, ¿por qué tú cobras tan caro? Eh, yo de verdad quiero saber quién tú crees que tú eres, que tú estás cobrando tanto.
Para ella era una millonada, pero realmente no era así. Y yo le dije, me recuerdo como hoy, guay, yo le dije, mira, yo soy maestra de maquillaje, yo soy médico, me dedico a dar también este tipo de servicio porque las personas me requieren este tipo de servicio. Esto yo lo he querido dejar de hacer hace mucho porque en realidad no tengo tiempo. Estoy muy metida en la medicina estética, que también estoy subiendo un pequeño espacio, pero a las personas gustarle tanto como lo hago, lo sigo haciendo. Y esta persona tenía una cara llena de vergüenza, así como que, ¿qué acabo de hacer? Entonces, ese día, a partir de ese día, yo dije, mira, esto definitivamente es un llamado a yo seguirme enfocando, porque aparentemente mi alma necesita adentrarse al por qué había elegido medicina estética. Ya cuando yo me gradué de médico, yo, dentro de todas las opciones que tenía y todas las oportunidades que se me abrían, ahí estaba la medicina estética picándome el ojo y ahí entré y de verdad que fue un impulso lo de esta señora decirme esto. Yo recuerdo que yo tenía dos tipos de vestimenta. Yo tenía una bata blanca y tenía una bata negra. Cuando tenía que maquillar me ponía la bata negra y cuando tenía que hacerlo de médico estético me ponía la bata blanca y de verdad me sentía en dos mundos. Y para ya quedarme con uno de los dos y seguir adentrándome y seguir aprendiendo, me quedé en la medicina estética. Y ya ahí yo comencé a recomendar a otras personas y así. Bueno, la verdad que medicina estética cambió mi vida porque con cada persona que yo tocaba con mis manos me enseñaba tantas cosas. Me enseñaban tantas cosas. Eran como medicina pura que entraba. Cada vez que alguien llegaba a mí, era una persona que me llevaba un mensaje y aprendí mucho de mis pacientes en su momento. Me inspiraron mucho a cada día ser mejor y cada día ir conectando con esa profundidad de lo que realmente era la belleza. Una vez yo atendí a una señora que me había pedido que le aumentara los pómulos y cuando yo le di un pequeño contorno. Cuando volvió a donde mí, había ido también a donde otro médico y le había puesto mucho relleno en sus pómulos. Y me dice, mire, doctora, yo vengo porque yo quiero que usted me rellene de nuevo. Y yo le dije, mira, tú sabes que allá afuera hay muchísimo médico estético, ¿verdad? Y cada día hay más gente haciendo eso y poniendo estéticas. Pero yo quiero que sepas que yo, personalmente yo, no te voy a poner algo que yo sé que tú no necesitas. Yo supe enseguida que fue como que había algo en ella que ella estaba rechazando, porque definitivamente no tenía nada que ver con sus pómulos. Esta persona y yo comenzamos a hablar poco a poco, me abrí como a escucharle, darme cuenta que necesitaba realmente que había ido donde mí, porque nada es casualidad. Y esta persona le había perdido mucho sentido a la vida. Comenzó a hablar poco a poco conmigo y me dio una tristeza tan enorme. Entonces fue cuando comencé a preguntarme por qué yo estaba haciendo este tipo de servicio y si yo podía hacer algo diferente, porque fui perdiendo el interés totalmente, porque yo veía que por más que yo cambiaba algo en alguien o lo que sea, si no había una profunda comprensión de lo que eres y de lo que tú eres capaz de hacer y de lograr, yo siento que cuando no hay ese amor y ese valor y esa honra a quien tú eres, no importa lo que tú te hagas y por la situación más fina, más estética que tú pases, si ese llamado en ti no despierta, definitivamente es pérdida. Todo es pérdida y vacío. Ese relleno me llevó a rellenar ese vacío donde se necesitaba simplemente una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién soy? ¿Por qué me siento así?
qué me afecta, qué necesito de verdad, que no tiene nada que ver con lo que veo en el espejo, de verdad, ¿qué hay detrás de todo esto? En ese templo divino que somos hay tanta belleza, tanta belleza. Finalmente ahí fue cuando comenzó a nacer Walquimia, la mujer que vino a cambiarlo todo en sí misma y a darle un sentido a lo que había conocido en todos estos mundos. Tuve que tener el desapego de mi vida con el dinero, dejarme de ganar mucho dinero. Así debiera la tarjeta, el apartamento donde yo estaba, todo. Todo para no traicionarme a mí misma, para no jugar esas cartas de mala manera, porque yo quería hacer todo diferente. Y aquí comenzó mi viaje, un viaje muy profundo en todos los sentidos. Y fue cuando mi alma se estiró aún mucho más y comencé a hacer un viaje de sanación muy profundo. Y como muchos lo conocen, aquí fue que llegó mi noche oscura del alma. Quiero contarte muchas cosas más porque de verdad que tengo mucho que decir y compartir contigo, pero hasta aquí lo dejo. Así que muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye.